El día de hoy vamos a hablar del examen o interrogatorio directo, ¿no? Tanto en investigación preparatoria como en la fase estelar del proceso, que es la fase de juzgamiento, ¿no? Vamos a señalar en primer lugar que todos sabemos que la prueba se forma en el juicio oral a través de los principios de contradicción, inmediación, oralidad y publicidad. Todos sabemos que todavía se determina o se considera prueba recién en etapa de juzgamiento. Sin embargo, sabemos también que en etapa de investigación preparatoria, sea en diligencias preliminares o investigación preliminar o en investigación preparatoria formalizada, pueden haber interrogatorios también, ¿no? Pueden citarse testigos por parte de la fiscalía y la fiscalía podría, miren ustedes, podría realizar interrogatorio directo también en esos casos, ¿no? En esos casos. Y también la parte, en este caso, la parte investigada o la parte imputada podría también presentar sus propios testigos y evidentemente realizarse también un interrogatorio en esos casos. También es importante indicar de que podrían existir casos de prueba anticipada, ¿no? Prueba anticipada, cuando el testigo tal vez, digamos, se corra riesgo de que el testigo no se aparezca o no pueda presentarse en etapa de juzgamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando el testigo viaje fuera del país, o bueno, eso ya en la actualidad podría ser corregido a través de un interrogatorio virtual, pero por ejemplo, cuando el testigo tenga algún tipo de enfermedad que pueda causar su muerte en poco tiempo. Esto generaría un riesgo de que no pueda estar presente en etapa de juzgamiento, por lo tanto, cualquiera de las partes procesales podría solicitar al juez de investigación preparatoria una prueba anticipada, o sea, que se considere prueba su declaración para obtener efectivamente la misma sin necesidad de acudir todavía hasta etapa de juzgamiento. Se tiene que cumplir obviamente los principios que hemos indicado: contradicción, inmediación, oralidad y publicidad, ¿no? Entonces, en los exámenes y contraexámenes, el juez tiene la posibilidad de percibir directamente cómo se produce la información a través de la actuación del abogado con respecto a la declaración del órgano de prueba. ¿Ok? Debemos diferenciar entonces los distintos exámenes que se pueden dar. Hay exámenes a testigos, hay exámenes al acusado, que recuerden ustedes, no es prueba, solamente se puede ser tomada como argumento de defensa. La declaración del imputado no es considerada prueba. Recordemos también la declaración del testigo, perdón, la declaración del agraviado es considerada testimonial, ¿no? Tiene el mismo valor que una declaración testimonial. Y también está la declaración de los peritos. Una de las pruebas más importantes del proceso es la prueba testimonial, pero allí hay que hacer una tingencia particular. En los últimos años se ha estado investigando a través de la denominada psicología del testimonio, si es que una declaración testimonial podría ser importante para poder determinar la existencia de delito o no. O sea, si puede o merezca la atención que de repente se le da dentro de un proceso penal o no. Y se ha llegado a conclusiones muy interesantes que consideran que el testigo es fácilmente influenciable en el interrogatorio. Y es más, el testigo también es fácilmente, ojo contaminar, se puede contaminar fácilmente un testigo, ¿no? Respecto a información. Entonces, el testigo no es, desde el punto de vista de la psicología del testimonio, miren ustedes, un medio de prueba, digamos, determinante para generar, pues, completa certidumbre en el juez y pueda, obviamente, emitir una resolución judicial final, ¿no? Basado solamente en declaración testimonial, ¿no? Y esto es interesante porque en los últimos años se ha realizado una investigación o se han realizado varias investigaciones relacionadas efectivamente al testimonio de la persona que es citada al proceso como testigo. ¿Ok? Entonces, sobre la base del relato de los testigos, se van a establecer, eso sí, afirmaciones de hechos del caso y se estructurará en base a ello la teoría del caso. Es importante indicar que depende también de la manipulación que se pueda hacer a los testigos, depende de las preguntas que se le puedan hacer. ¡Ojo! Esto se ha determinado a través de las investigaciones que se vienen realizando. Por ejemplo,
va a depender muchísimo de la forma en cómo se realice el interrogatorio al testigo. Por ejemplo, si se le pregunta a un testigo si observó un accidente de tránsito, pues va a tener una respuesta diferente a si se le pregunta, por ejemplo, si vio cómo se le atropelló al agraviado con un vehículo de transporte, por ejemplo. Miren ustedes, ¿no? La respuesta no va a ser igual. Y eso demuestra de que el testigo puede ser influenciable dependiendo de cómo se realicen las preguntas. Si yo pregunto al testigo si vio el accidente de tránsito, su respuesta va a ser menor, porque él va a identificar el hecho como un accidente de tránsito. Pero si yo le pregunto si observó el atropellamiento que sufrió la víctima por parte del sujeto activo, pues imagínense ustedes, él se va también imaginar de que ha sido un atropellamiento y la respuesta va a ser obviamente más fuerte, más contundente, ¿no? Entonces, eso el psicología del testimonio está investigando y está determinando que dependiendo también de las preguntas que realice el interlocutor, el testigo podría, miren ustedes, podría ser influenciable, ¿no? Además, que la influencia recibida, por ejemplo, por las autoridades, el interrogatorio percibido, realizado por las autoridades, llámese fiscalía, llámese policía, también esto puede generar una influencia en el testigo, ¿no? Porque el testigo considera que la autoridad es la que tiene razón y esto puede de alguna manera generar también algún tipo de manipulación a la declaración del testigo, ¿ok? El examen directo, ¿qué es el examen directo? ¿Qué es lo que vamos a hablar, el tema del que vamos a hablar el día de hoy? El examen directo se define como el primer interrogatorio o el interrogatorio que se efectúa al testigo ofrecido obviamente por nosotros, ¿no? Es el interrogatorio que se efectúa por la parte que ofreció al testigo propio dentro del proceso. O sea, el interrogatorio realizado por la parte que ofreció el testigo, ¿ok? Siendo la mejor oportunidad que los litigantes tienen para establecer un caso y también probarlo, brindándole al tribunal la versión del testigo, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, obviamente, hablamos de etapa de juzgamiento, pero las mismas condiciones, los mismos requisitos tendrían que establecerse también en etapa de investigación preparatoria. Tendría que ser eso, ¿no? Ahora, en el examen directo, en el interrogatorio directo, el personaje principal del interrogatorio tiene que ser el testigo, ¿ok? Así que el testigo es el que tiene que señalar diferentes aspectos para que el tribunal, ¿no? Escuche, oiga testigo, porque eso es la finalidad principal, esa es la finalidad principal de este interrogatorio directo, ¿no? Esa es la finalidad principal, ¿ok? Muy bien. Esa es la finalidad principal, como hemos indicado, ¿ok? Cuando el litigante examina al testigo en una audiencia, sea en juicio oral o sea de repente en etapa de investigación preparatoria, debe, miren ustedes, actuar como el director de una película, ¿no? Debe dirigirla en base a un guión, ¿ok? Basado obviamente en su teoría del caso. No puede sustituir al protagonista, que es el testigo. El testigo es el protagonista. Este debe producir el relato. El testigo es la estrella de la película. Entonces, miren ustedes, esa es la diferencia entre el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, por ejemplo, donde la estrella en el contrainterrogatorio es el entrevistador, es el interrogador. En el interrogatorio directo, la estrella tiene que ser el testigo. El testigo es el que tiene que brindar información. La finalidad es que los jueces o el juez de juzgamiento escuche al testigo. ¿Ok? Entonces, eso creo que es importante. ¿Ok? Ahora, hay que considerar algo que es muy importante. Los testigos no pueden ser considerados como terceros imparciales ni como personajes neutrales. Por el contrario, en el nuevo modelo procesal penal, los testigos son ofrecidos por una de las partes en competencia y por lo tanto su declaración está al servicio de la teoría del caso de esta, o por lo menos tendría que estarlo. ¿Esto qué significa? Significa que si nosotros presentamos testigos, pues tenemos que saber qué es lo que va a decir el testigo. No podemos prácticamente presentar testigos a oscuras de ninguna manera.
sin saber de repente qué puede decir, o suponiendo lo que dirá. Si presentamos testigos, tenemos que saber cómo va a este testigo responder a las preguntas que nosotros hagamos. Tenemos que tener la completa convicción de que eso ocurra. Si no, nos puede ocurrir casos del que hemos visto, justamente hay un juicio oral que está siendo público y estamos viendo algunos acusados que han presentado testigos y los testigos más bien los han perjudicado al momento de declarar. Hay que tener muchísimo cuidado. Y una cosa que es importante, nunca dar por sentado completamente lo que un testigo puede decir si no tenemos la completa seguridad de ello. ¿Ok? Entonces, eso significa que un testigo presentado por la parte tiene que ser controlado definitivamente. Lo contrario podría generar serios perjuicios a nuestra teoría del caso. ¿Cuáles son los objetivos del interrogatorio directo? En primer lugar, solventar la credibilidad del testigo. Es importantísimo que los jueces o el juez de juzgamiento se dé cuenta de que el testigo es una persona creíble. La credibilidad en el proceso penal, en el actual proceso penal, en el sistema procesal actual, es muy importante. Es tremendamente determinante. ¿Ok? Si se pierde la credibilidad, pues miren ustedes, esto va a generar seguramente afectación a la teoría del caso. También sirve para acreditar proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Lo que planteamos como teoría del caso queremos demostrarlo, obviamente, con la respuesta de los testigos, ¿no? También acreditar e introducir al juicio prueba material, o tal vez objetos, tal vez documentos. El testigo puede introducirlos miren ustedes en sus respuestas a las preguntas, ¿no? Y obtener información relevante para el análisis de otras pruebas también. Eso también tiene muchísimo de importancia en la declaración testimonial. Como les vuelvo a repetir, la declaración testimonial, desde mi punto de vista, no es suficiente. Entonces, podemos, a través de la declaración del testigo, podemos también, y miren ustedes, incorporar al proceso información relevante, relacionada obviamente a otras pruebas también, ¿no? El objetivo principal del alegato, perdón, del interrogatorio directo, es obtener del testigo la información necesaria para nuestra teoría del caso, para acreditar nuestras afirmaciones de hecho y así construir de a pocos o totalmente la historia que nosotros consideramos que el juez tenga que escuchar o los jueces tengan que escuchar. Obviamente basado en nuestros alegatos de apertura, porque recuerden ustedes que el alegato de apertura es el que da, digamos, la pauta respecto a nuestra teoría del caso, el que da a conocer al juez o jueces de juzgamiento de la teoría del caso, ¿no? Con el testimonio podemos establecer los hechos relevantes para acreditar los elementos de la estructura jurídica de nuestra teoría del caso. Además, obviamente, también podríamos, digamos, como objetivo, buscar desacreditar la teoría del caso de la parte contraria, ¿no? De la contraparte. Entonces, solventar la credibilidad del testigo es muy necesario, porque recuerden ustedes que en este sistema procesal penal actual, la credibilidad lo es todo. Recuerden ustedes el caso, ¿se acuerdan del caso de Nadine Heredia? ¿No? En el que Nadine Heredia negó que las agendas que habían sido obtenidas por la Fiscalía le pertenezcan, ¿se acuerdan? La Fiscalía dispuso de que se realice una pericia grafotécnica y cuando se realizó la pericia grafotécnica se determinó que efectivamente sí era su letra, ¿no? Sí era, miren ustedes, sus grafías. Entonces ella salió a declarar que sí, efectivamente, sí eran sus agendas. Y esto generó, miren ustedes, que su abogado defensor tenga que denunciar, porque ella le había indicado que no eran sus agendas, el abogado había salido a los medios de comunicación a indicar que no eran sus agendas. Bueno, perdió credibilidad. Y la pérdida de credibilidad en este sistema procesal penal, pues prácticamente podría generar una pérdida de credibilidad de la teoría del caso y por ende del caso en general. ¿Ok? Miren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que procurar el abogado defensor? Como ustedes se pueden dar cuenta, lo que tiene que procurar el abogado defensor, lo que tiene que lograr el abogado defensor, es que el testimonio sea interesante, sea sencillo y sea ordenado. Ojo, que tengan coherencia,
por eso es muy importante, por ejemplo, en las recomendaciones que hace la litigación oral, realizar una primera pregunta al testigo, señalando que narre los hechos acontecidos de manera general. Y luego hacer preguntas de manera específica. ¿Para qué? Para que el propio testigo incorpore la información, ¿no? Señale todo lo que aconteció. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Y hay que evitar de que el testigo pueda señalar hechos, circunstancias que no son pertinentes al caso, que desvíen la atención del juez a otras circunstancias. No. Entonces, ahí es muy importante también preparar al testigo para que el testigo pueda saber qué declarar y qué no declarar, porque hay circunstancias que no son necesarias y que más bien desviarían la atención de los jueces. Y eso sería perjudicial cuando uno tiene una teoría del caso bastante importante, ¿no? Muy efectiva, pues desviar la atención a otros temas diferentes, pues no es lo correcto. Selección de testigos. Hemos indicado que hay que seleccionar el testigo. Esa es la fase primera que debemos abordar de cara al examen directo. Solo podemos abordar esta selección de testigos si ya tenemos elaborada con suficiencia la teoría del caso. Entonces, luego de elaborar la teoría del caso, tenemos que verificar quiénes pueden servir como testigos. Miren ustedes. ¿Por qué? Porque la única manera de saber si un testigo va a ser útil a nuestra teoría del caso es estableciendo la teoría del caso previamente, por obvias razones, ¿no? Obviamente. Entonces, es necesario evaluar al testigo y aceptarlo también con sus fortalezas y debilidades. Recuerden que este testigo va a pasar también por contraexamen. Hay que ver qué tantas fortalezas tiene el testigo y cuántas debilidades tiene, ¿no? Lo ideal es que no sea tan débil el testigo. Esa es la idea, que no sufra tantas debilidades. Por eso es necesario, de repente, una reunión previa con el testigo para ver hasta qué punto ese testigo podría contestar las preguntas, no solamente de, de nosotros, que lo hemos presentado, sino también, sobre todo, las preguntas de la contraparte, que puede realizar en un contraexamen. ¿Ok? Entonces, lo ideal en el testigo es que se le pueda demostrar su credibilidad. Y una debilidad, efectivamente, es, por ejemplo, que no, por ejemplo, que presente algún tipo de antecedente de haber mentido en un juicio anterior o en un proceso anterior. ¿Ok? O que tal vez el testigo haya sido sancionado por delitos, por ejemplo, contra la fe pública. Ustedes han visto, la contraparte va a querer desacreditar al testigo. Ustedes han visto seguramente una audiencia realizada hace poco en un proceso a un expresidente de la República, donde una congresista fue considerada testigo por parte de la Fiscalía, fue presentada como testigo por parte de la Fiscalía, y una de las contrapartes, una de las defensas técnicas, le preguntó si ella había sido condenada por delito contra la fe pública. Y ella reconoció que sí. Esta información la desacredita como testigo. Por eso es importante seleccionar al testigo. ¿Qué tanto se le podría desacreditar? ¿Qué tantos puntos en contra podría tener este testigo y pueda ser aprovechado por la contraparte? Ojo, si es que vemos de que el testigo tiene demasiados puntos oscuros, puntos negros o puntos, digamos, negativos, lo ideal es no presentarlo, porque podría ser perjudicial para nuestra teoría del caso. Eso lo tendríamos que evaluar antes de presentarlo. Hay 3 circunstancias que hay que tener en consideración y en cuenta en la selección de testigos. En primer lugar, el testigo debe ser evaluado en términos generales, aceptado conforme a la declaración realizada, por ejemplo, en fase de investigación, a sus fortalezas y debilidades. Si es que el testigo ha tenido una declaración previa, pues considerar esa declaración previa, porque recuerden ustedes que si el testigo es citado como tal en etapa de juicio oral, se puede realizar preguntas en base a sus declaraciones previas. Recuerden que hay técnicas también interesantes de contradicción. Cuando se determina contradicción, se puede señalar efectivamente a través de la técnica de contradicción, se puede señalar al juez la contradicción en la que ha incurrido
el testigo en base a una declaración previa. O también cuando el testigo no recuerde alguna circunstancia en particular, se puede también utilizar la técnica de refrescamiento de memoria, como ustedes bien saben, ¿no? Se solicita obviamente al juez para que el juez muestre particularmente la pregunta en donde se quiere, o la parte específica de su declaración previa, para que recuerde en silencio, y luego se procede obviamente al interrogatorio, luego de que se realizó el refrescamiento de memoria. ¿Ok? En segundo lugar, hay que considerar que el testigo debe ser analizado en términos de la coherencia de su versión, basado obviamente en los otros medios de prueba y sobre todo en las otras testimoniales. La declaración del testigo tiene que ser coherente, así que ahí es algo que es importante, un análisis previo del testigo, evaluar qué es lo que ha dicho, qué podría decir. El testigo debe resultar creíble, eso es también otro aspecto importante que hay que tener en cuenta. Una vez evaluado el conocimiento y coherencia de la declaración del testigo, con otros testigos, debe analizarse si el testigo resulta creíble para, obviamente, los jueces, ¿no? O juez de juzgamiento. Entonces, es importante determinar la credibilidad del testigo. Mientras existan mayores circunstancias que demuestren más bien que el testigo no es creíble, esto puede ser una debilidad y esto puede ser perjudicial para nuestra teoría del caso. Entonces, miren ustedes, hay que ver, al momento de seleccionar los testigos, hay que evaluar ello. ¿Qué en favor tiene y qué en contra también tiene? ¿Cómo podría aprovechar la contraparte, ese testigo en contra nuestra? Eso es algo muy importante que tenemos que evaluar para poder seleccionar los testigos. Y recuerden, si el testigo es una persona que no tiene credibilidad, si el testigo de repente es fácilmente cuestionable, ¿no? Si el testigo no es creíble, ¿no? Entonces, mejor no lo presentemos. ¿Ok? No presentemos. Y recuerden que para presentar un testigo hay que saber qué es lo que va a decir. Ojo, si no, estamos jugándonos un albur, ¿no? Estamos jugándonos un riesgo. Así que eso es algo que hay que tomar en consideración. Preparación de los testigos. Es necesario preparar a los testigos. La preparación del testigo para que declare en juicio es una consecuencia obvia, ¿no? En este sistema procesal penal. Ocurre con la fiscalía, ¿no? Yo he participado en muchísimos juicios en donde la fiscalía prepara previamente al testigo y se nota. Razón por la cual también, si nosotros presentamos a un testigo en particular, no hay ningún inconveniente en prepararlo. Es una práctica totalmente lícita e incluso considerada necesaria en este sistema acusatorio. El tener la calidad de testigo en el juicio oral es un asunto, miren ustedes, meramente accidental, a excepción de los peritos, que son una especie de testigos también. Ahora, hay una cuestión. Es importante saber cómo preparar al testigo. ¿Qué significa preparar al testigo? Tenerlo frente a frente y, en primer lugar, cuestionar su versión para ver cómo responde a ello. Asegurarse que el testigo diga la verdad, ¿no? O por lo menos muestre esa digamos, intención de decir la verdad ante los jueces, que son los que van a escuchar su testimonio, al fin y al cabo. Familiarizar al testigo con el sistema procesal penal, señalarle, explicarles a los testigos que nosotros hemos presentado, pues, ¿cómo va a ser la audiencia? ¿Quién va a preguntar primero? ¿Quién va a preguntar después? ¿Qué pueden hacer los jueces? ¿Dónde va a estar sentado? Esas circunstancias son tremendamente importantes para darles algo de confianza, para que sepa el testigo qué afrontar. Hay que recordar que hay testigos que tienen un tremendo temor a declarar. Un tremendo temor al declarar. Me ha tocado a mí, miren ustedes, a participar como abogado, acompañando testigos, y los testigos con un temor terrible, con un miedo terrible, siendo solamente testigos. ¿Ah? Y es que esto puede ocurrir también. Por eso hay que preparar a esa situación que va a pasar el testigo. No todos los testigos tienen el mismo temple. Entonces hay que prepararlos también a ellos. El nervio excesivo podría generar errores que puedan perjudicar su testimonio. Ojo, hacer consciente al testigo de su rol en proceso, ¿no?
la obligación que tiene de declarar con la verdad. Y si, bueno, y si los hechos están relacionados, por ejemplo, alguna incompatibilidad, también señalarla, que tiene la posibilidad de no declarar. Por ejemplo, si tiene un vínculo de parentesco muy cercano a la persona que está investigada o imputada, eso también es importante considerar, ¿no? Porque a último momento el testigo de repente podría decidir no declarar, ¿ok? Escuchar el relato del testigo y seleccionar las partes pertinentes. Al prepararlo hay que escuchar, como les dije yo, hay cosas que el testigo no debería señalar, hay que prepararlo efectivamente para que al momento de declarar, declare sobre los hechos que son materia de imputación, otros hechos que sean, digamos, no importantes, no pertinentes, no útiles, pues, no es necesario que lo indique, y también explicar al testigo las reglas y propósitos del interrogatorio directo, a dónde apunta, qué queremos obtener del interrogatorio directo. Es importantísimo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la preparación del testigo se convierte en un aspecto principal. Yo he visto muchos casos en donde tanto la Fiscalía como la Defensa Técnica han presentado testigos. Miren ustedes, han presentado testigos sin conocer qué van a decir. Y al final, eso ha sido contraproducente, contraproducente. Entonces, hay que evaluar efectivamente qué testigos van a favorecer nuestra teoría del caso. ¿Ok? Se tiene que definir el vocabulario a utilizar también al momento del interrogatorio directo. Indicarle al testigo la forma de testificar en audiencia pública. ¿Cómo utilizar el vocabulario? Bueno, acá hay una cuestión que es importante. Recordar que no todo testigo tiene la misma capacidad de expresarse. Hace unos años atrás yo aprendí esto a la mala. Hace unos años atrás presenté un testigo, lo preparé y en la primera pregunta le dicen, ¿dónde es que elaboraba usted o dónde elabora usted? Y no podía contestar esa pregunta. Y era porque, cuando yo le pregunto, ¿y qué pasó? Era una pregunta simple. Me dijo, doctor, pero usted no me dijo qué decir en esa pregunta. Mire, claro, hay que tener en consideración que este testigo que yo presenté era una persona que yo entendí y yo me percaté que tenía un nivel cultural y educativo muy bajo, bajísimo. Y es más, un nivel intelectual incluso bajísimo. Entonces, no todos tienen el mismo nivel intelectual, no todos tienen las mismas habilidades. Así que eso hay que tomar en consideración también al momento de preparar al testigo. Yo lo aprendí en este caso que les estoy contando prácticamente a la mala. Felizmente, respecto a lo demás que nos habíamos preparado, que lo había preparado, pues contestó perfectamente. Pero miren, una pregunta tan simple, ¿ok? Bien, hay que practicar con el testigo las preguntas que se le va a hacer en el interrogatorio directo y hay que también prepararlo a las preguntas del contrainterrogatorio, ¿ok? Entonces, hay que también hacerle preguntas que podría hacerle la contraparte para ver cómo podría responder a las mismas. También es importante que conozca el testigo ciertos derechos al momento de declarar. Como les dije, guardar silencio, por ejemplo, si es que la respuesta de él podría ser incriminatoria. Recuerden que eso también el Código Procesal lo indica. El testigo no está obligado a responder una pregunta que pueda incriminarlo, ¿no? Con la finalidad, obviamente, prepararlo con la finalidad de que llegue al interrogatorio con muchísima confianza, ¿no? Es indispensable que el testigo cuente con información acerca del caso, lo que le va a permitir identificar qué porciones del relato van a ser relevantes para el juicio oral o no, como hemos indicado, ¿cierto? ¿No? Como les digo, hay que discriminar qué circunstancias el testigo puede señalar y qué circunstancias no. ¿Ok? Obviamente las circunstancias que no son impertinentes. Es necesario que el testigo pueda experimentar lo que enfrente, así que es muy importante tal vez familiarizarlo con el sistema a través de un simulacro, ¿no? Hacer un simulacro que pueda de alguna manera prepararlo, obviamente, para declarar
Y obviamente prepararlo también para lo que va a venir, que es el contrainterrogatorio de la contraparte. ¿Okay? ¿Cuál es el orden para presentar a los testigos y los testimonios? El orden de los testigos. Aquí en el orden de los testigos se va a tratar de determinar, pues, quién va a ser el primer testigo, el segundo testigo, el último testigo. Lo que la litigación oral recomienda es que los testigos más impactantes estén al inicio y al final. Y al final del juicio. ¿Ok? Y que las declaraciones sean de orden cronológica, ¿no? O de manera ordenada, de acuerdo al orden temático que corresponde. ¿Ok? ¿Eso por qué la litigación oral recomienda? Porque se ha demostrado que los jueces tienen mayor atención o prestan mayor atención a los primeros actos de prueba y también a los últimos, sobre todo los últimos. Así que la elección del orden de los testigos es, miren ustedes, una cuestión estratégica también que hay que considerar, ¿ok? Que se puede considerar, ¿ok? La mejor manera de producir un testimonio en el examen directo es de manera cronológica, recuerden ustedes, ¿ok? De manera cronológica. Se debe primero hacer una pregunta de un primer hecho, o segundo hecho, o lo que recomienda la litigación oral, como les he indicado, que se haga una pregunta genérica para que el propio testigo comience a contar todo lo que ha acontecido. Pero obviamente solamente lo que importa desde el punto de vista de la teoría del caso. Esto requiere también preparación. ¿Ok? Si hay diferentes, por ejemplo, el testigo va a declarar sobre diferentes hechos, sobre diferentes casos, sobre diferentes imputaciones, también hay que ser estricto en el orden, establecer un orden, ¿no? El primer hecho, la declaración, cómo va a estar relacionada al primer hecho, al segundo hecho, cómo la declaración de ese testigo va a determinar el segundo hecho. Todo en orden. ¿Por qué? Porque es la mejor manera para que los jueces puedan, obviamente, obtener la información de los testigos, escuchar a los testigos, ¿no? Y considerar, obviamente, sus testimonios. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura que se recomienda para un examen directo? Miren ustedes, cada uno sabe cómo realizar su examen directo, pero la litigación oral nos permite o nos da algunas pautas para poder de repente realizar un examen directo ordenado, ¿no? Ordenado, ¿no? Y que este examen directo, digamos, tenga mayor impacto en los jueces. Desde el punto de vista de litigación oral, señalan que la estructura de un examen directo o un interrogatorio directo tiene que tener 4 partes. La primera, la introducción. La segunda, la acreditación del testigo, la legitimación del testigo frente a los jueces, demostrar que el testigo es una persona creíble. Tercero, la producción de relato de fondo, ¿no? Donde va a señalar efectivamente lo que nosotros queremos que declare. Y por último, la conclusión del examen. Vamos a ver punto a punto qué es lo que viene en esta estructura del examen directo o del interrogatorio directo. Primero, la introducción. En la introducción, ¿qué vamos a hacer? En la introducción, el testigo puede tener miedo al impacto que puede generar una audiencia, ¿no? Una sala de audiencia, ¿no? Se le debe realizar preguntas, entonces, para generar confianza en el testigo. Por ejemplo, este es su primer juicio, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su profesión? ¿No? O tal vez con una aclaración que pueda de alguna manera ayudar al testigo a generarle confianza como, señor, le voy a preguntar algunas preguntas y usted, le voy a realizar algunas preguntas y usted puede tomarse el tiempo necesario para contestar, ¿no? Dándole de alguna manera cierta seguridad al testigo, que puede, obviamente, ponerse nervioso ante un escenario como una sala de juzgamientos, una sala de audiencias, ¿no? Bien, luego de esto, de esta introducción, para darle de alguna manera seguridad, para generar confianza al testigo, lo siguiente es acreditar al testigo, hacerles preguntas para acreditarlo, para legitimarlo, para demostrar a los jueces que es una persona digna de crédito.
¿Ok? La legitimación busca, en primer lugar, que el contenido de la versión del testigo pueda resultar aceptable y creíble para el tribunal. Luego deben explorarse otras temáticas de legitimación relacionadas con la mayor o menor cercanía con algunos de los intervinientes en el juicio. Si, por ejemplo, tiene alguna relación particular con la persona investigada, con la persona imputada o no. Si tiene alguna relación amical, relación sentimental, ¿no? ¿Ok? O tal vez con la víctima, no con el imputado, sino tal vez con la víctima. Y también esto permitiría al tribunal estimar que un determinado testigo, como les vuelvo a repetir, sea digno de confianza. Esa es la finalidad de la acreditación de testigo. ¿Qué preguntas podemos nosotros señalar o realizar para acreditar a nuestro testigo? Preguntarle por su nombre, su estado civil, su dirección y, obviamente, qué es lo que, la importancia que tiene él, ¿no? ¿Qué es lo que percibió, ¿no? Que de repente, qué tipo de estudios tiene, si trabaja cerca del lugar donde ocurrieron los hechos, ¿no? Circunstancias de alguna manera pueden generar una percepción positiva del testigo, ¿no? Y de su declaración, ¿no? Que pueda ser considerada como una declaración, obviamente, una declaración creíble. Y bueno, obviamente en la acreditación del testigo lo que se puede hacer también es la humanización del testigo. Normalmente en un proceso penal se deshumaniza, ¿no? O sea, se percibe al testigo más bien, digamos, como muchas veces como una hoja en el papel cuando tiene una declaración previa. Pues no, el testigo es un ser humano y es muy importante también al momento de su acreditación determinar, pues, humano, ¿no? Humanizarlo. ¿Y cómo se humaniza? Pues a través de su nombre, ¿no? Haciéndole preguntas basadas en su nombre. Y no solamente como testigo, ¿no? No solamente considerarlo como testigo. Esto es importante también, sobre todo para la persona imputada. Importante es humanizar al imputado. Porque normalmente, por ejemplo, miren ustedes, hay abogados que he escuchado que dicen, mi cliente, terrible. Terrible. No genera credibilidad. Mi cliente. Es una frase terrible. Podría aceptarse mi patrocinado. Pero más aceptable todavía es decir su nombre. El señor Jorge Pérez, ¿no? Por ejemplo, eso significa humanizarlo. Recordemos que los jueces van a percibir muchas veces a la persona acusada, pues como prácticamente como un papel, ¿no? Un nombre en un papel o una hoja de papel muchas veces, ¿no? Aunque lo ideal es que obviamente no conozcan el sentido de los jueces de las declaraciones previas y vayan a juicio sin el conocimiento de ellas. Pero bueno, van a haber casos en los que los jueces seguramente van a revisar esa declaración previa. Ojo, lo ideal es que no lo hagan para no contaminarse con la prueba, ¿no? Para ser completamente imparciales. Eso es lo ideal, ¿no? Pero va a haber casos en algunos jueces que sí lo van a hacer. ¿Ok? Luego viene la producción del relato de fondo, ¿no? O sea, demostrar las afirmaciones, las preguntas que va a responder el testigo basado en los hechos, ¿no? Va a indicar el testigo los detalles que pudieran ser relevantes del caso, ¿no? ¿Qué es lo que percibió con sus sentidos el testigo? Y va a contárselo y quien va a escuchar es el juez o jueces de juzgamiento. Y ahí es importante por eso establecer qué es lo que va a decir el testigo, como le digo, como le señalé. El examen directo se prepara teniendo en cuenta que luego de culminado va el testigo a ser contraexaminado por la contraparte. Y esta contraparte va a hacer todo lo posible para desacreditar a nuestro testigo. Entonces hay que tener en consideración ese punto. O sea, nuestro interrogatorio no solamente está basado o tiene como finalidad que los jueces escuchen o el juez escuche a nuestro testigo, sino también preparar el camino para un posible contrainterrogatorio. Un interrogatorio que va a realizarse por la contraparte. Y al final podemos llegar a una conclusión del examen, que es la oportunidad para reforzar
algunos puntos centrales que el testigo ha expuesto. Esto permitirá dejar una buena impresión en el juzgador y dejar al testigo confiado, obviamente, para enfrentar el contraexamen, ¿no? ¿No? La conclusión, entonces, del examen tiene que basarse también en conclusiones arribadas en la declaración de testigo. Gana confianza y también genera credibilidad frente a los jueces o los jueces de juzgamiento. ¿Ok? Muy bien. También es importante señalar qué tipos de preguntas se pueden realizar en un examen directo, ¿no? Esto también es un tema muy, pero muy importante. ¿Qué tipos de preguntas podemos hacer a nuestro testigo? ¿Qué tipo de preguntas se pueden realizar en un examen directo? En primer lugar, las preguntas abiertas, ¿no? Obviamente son las preguntas más importantes que se pueden hacer a un testigo en un interrogatorio directo. Es el más importante del examen directo. Invitan al testigo a formular su respuesta de manera directa, general. Poseen la ventaja de elevar la credibilidad del testigo, porque el testigo comienza a declarar, ¿no? Comienza a declarar de manera espontánea y libre, por lo menos eso se percibe de parte de los jueces. ¿Ok? Él mismo relata la historia. ¿Ok? Ahora, acá hay que tener en consideración algo que es muy importante. Ese tipo de preguntas hay que saberlas a quién lo hacemos. Si el testigo no tiene bastantes problemas para comunicarse, para comunicar la información que él conoce, entonces, si tiene problemas para ello, estas preguntas abiertas podrían ser más bien perjudiciales. Hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es muy importante la preparación del testigo para ver si ante una pregunta o preguntas abiertas, él tiene la capacidad de poder narrar sin ningún tipo de problema los hechos. No todos tenemos la capacidad de narrar los hechos. No todos. ¿Ok? En algunos es entendible incluso cuando cuentan o cuando comentan o cuando narran. En otros se hace muy problemático de repente entenderlo. Entonces ahí es importante ayudarlos en la preparación, ¿cierto? ¿No? Preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué hizo el día de los hechos, por ejemplo? ¿Qué sucedió después de que usted, realizó determinado acto? Son preguntas abiertas que evidentemente van a generar que el testigo pueda declarar de acuerdo, obviamente, a lo conocido, ¿no? A lo conocido y a lo preparado también, ojo. También están que se pueden realizar preguntas de transición u orientación en el interrogatorio directo. Esto permite ubicarse al testigo en un determinado eje temático, si es que se llega a desviar del mismo, ¿no? Se puede ir desviando del tema. Entonces, esta pregunta de transición o orientación lo que busca es, obviamente, ubicar al testigo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se le preguntará, señor testigo, de su relación con el acusado, ¿no? ¿Ven? Situémonos en un día determinado, ¿no? Miren ustedes. O sea, aquí se está ubicando, se está orientando, se está orientando obviamente al testigo para que el testigo sepa qué responder, ¿no? Ahora le preguntaré sobre la relación sentimental que tiene usted con el acusado, ¿no? Y se le puede preguntar, ¿qué pasó el día, no sé, 25 de septiembre de determinado año? ¿No? Esto ya, ¿qué significa? Significa que el testigo, al momento de escuchar esta pregunta de transición, sabe a dónde va a apuntar su respuesta, relacionada a la relación, valga la redundancia, a la relación que tiene con el testigo, con el acusado, ¿no? Relacionado, obviamente, a cuál es el vínculo que mantiene con el acusado. Entonces, la respuesta va a estar basada efectivamente en él. Entonces, las preguntas de transición o preguntas de orientación que ubican al testigo, la respuesta también son más, no son objetables. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las preguntas cerradas? ¿No? Las preguntas cerradas son las que suministran una respuesta específica. Con estas se gana control sobre el testigo, ¿no? ¿Pueden aceptarse preguntas cerradas dentro de un interrogatorio directo? Sí. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué marca es su mototaxi? ¿Cuál es el nombre de su padre? ¿Cuál es el color de su auto? Esta invita a elegir una opción, entre varias, obviamente,
y efectivamente en eso consisten las preguntas cerradas. No son las más importantes son las preguntas abiertas, pero las preguntas cerradas podrían hacerse, podrían realizarse en un interrogatorio directo. Ahora, ante la pregunta de que se pueda realizar o no preguntas sugestivas, ¿qué ocurre con las preguntas sugestivas? Las preguntas sugestivas, como ustedes se dan cuenta, son aquellas que sirven para afirmar o negar, ¿no? Para afirmar o negar la aseveración que hace, obviamente, el dictamen. ¿Ok? O sea, la persona que interroga pone en la boca del testigo las palabras que quiere escuchar. La respuesta es sí o no. Esas son las preguntas sugestivas, ¿no? ¿Ok? Lo que buscan es, de alguna manera, que de la boca del propio testigo salga una respuesta que efectivamente el interrogador quiere. Preguntas sugestivas, por ejemplo, ¿es cierto que usted y su esposo consumieron droga? ¿Es cierto que usted se sentó en la vereda del frente porque se sentía muy mareado en el momento que ocurrió el disparo? La respuesta va a ser sí o no. Las preguntas sugestivas, miren ustedes, están prohibidas en un interrogatorio. Las preguntas sugestivas, más bien, se tienen que realizar en el contrainterrogatorio y se convierten en las preguntas más importantes del contrainterrogatorio. ¿Ok? ¿Ok? Lo que busca entonces el interrogatorio directo es dar información a los procesos. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las preguntas sugestivas que pueden ser objetables en el interrogatorio directo, más no en el contrainterrogatorio. Vamos a hablar de algunos aspectos normativos relacionados al examen del acusado y también de los testigos, ¿no? De los testigos. Miren, el Código Procesal Penal establece reglas del examen del acusado en juicio, cuando acepte el acusado ser interrogado, porque recuerden ustedes que también el acusado podría, miren ustedes, señalar que no va a declarar, podría mantenerse silente. Ojo, el acusado podría decir, me acojo a mi derecho a la no autoincriminación. Y recuerden que el derecho a la no autoincriminación implica que no solamente el acusado o el imputado pueda mantenerse en silencio, sino que implica también, ojo, que ese silencio sea neutral. En el sistema procesal penal actual en nuestro país, el que calla no otorga. El que calla es porque está basándose en su derecho a la no autoincriminación. Si lo que diga yo puede ser utilizado en mi contra, entonces yo podría mantenerme en silencio para evitar efectivamente eso. Para evitar que cualquier cosa que yo pueda decir pueda ser utilizado en mi contra, ¿cierto? Entonces, el derecho a la no autoincriminación es importantísimo. ¿Esto qué significa? Significa que la persona imputada o acusada, o uno, tiene la posibilidad de declarar, o dos, no declarar. Y eso no se va a tomar en consideración. Recuerden ustedes que la declaración de un imputado, recuerden que la declaración de imputado no es prueba. No es prueba. Se considera como un elemento de defensa. Entonces, en ese sentido, el acusado, si es que acepta declarar, porque lo contrario sería no declarar, si lo que diga puede ser utilizado en mi contra, mejor no declaro. Pero si el acusado decide declarar en juicio, miren ustedes, en primer lugar, se tiene que considerar que el acusado tiene que aportar de manera libre y oral relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso. ¿Esto qué implica? Implica que al acusado hay que, si somos abogados de la defensa técnica del acusado, a este acusado hay que prepararlo también respecto a lo que declara. ¿Qué preguntas se le va a hacer? ¿Qué preguntas vendrían en el contrainterrogatorio? ¿Ok? Para poder determinar, para poder evaluar si merece la pena que nuestro patrocinado pueda declarar en juicio o no. Si vemos que hay muchos problemas y que podría de repente el mismo perjudicarse o perjudicar nuestra teoría del caso, mejor no lo presentamos. El interrogatorio
se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios con la finalidad de medir la pena y la reparación civil. En el caso de que se determine la responsabilidad, obviamente, de la persona acusada, ¿cierto? El interrogatorio está sujeto a que las preguntas se realicen sean directas, claras, pertinentes y útiles. A eso apunta el interrogatorio, ¿ok? Las preguntas tienen que ser directas, tienen que ser claras, tienen que ser pertinentes, tienen que ser útiles. Porque si la pregunta es inútil, impertinente, por ejemplo, podría ser objeto de objeción, ¿ok? Relacionada a los hechos. La pregunta tiene que estar relacionada a los hechos. Y por último, no son admitibles las preguntas repetidas. Pueden ser objetables. Las preguntas, ojo, están prohibidas en el interrogatorio directo. ¿Ok? Salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Recuerden ustedes que los jueces pueden hacer preguntas aclaratorias. ¿Ok? Entonces no son admisibles las preguntas repetidas, salvo que se tenga que aclarar algo en particular. Tampoco están permitidas las preguntas capciosas, esas que buscan sorprender al testigo y cualquier respuesta que dé va a ser negativa para el testigo. Esos están, obviamente, las capciosas rechazadas. Se puede objetar una pregunta capciosa, ¿no? Y es muy común, por ejemplo, ver la pregunta capciosa respecto a una pregunta que no ha generado información que ha sido introducida al proceso. Yo me acuerdo que en una oportunidad intervine miren ustedes, en diligencias preliminares, ¿ah? Participé en un interrogatorio y la parte, mi patrocinada era una de las partes denunciadas, ¿no? Era una de las investigadas por la comisión del delito. Y le tocó la posibilidad, la oportunidad de interrogar al abogado de la parte agraviada, ¿ok? Y el agraviado de la parte agraviada realiza una pregunta, miren ustedes, capciosa, ¿no? Usted cuando acudió a tal lugar, ¿verificó tal circunstancia? Es una pregunta capciosa, ¿por qué? Porque mi patrocinada en ningún momento señaló que había acudido a ese lugar. Es más, había negado haber acudido a ese lugar. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la pregunta es capciosa. Lo que quiere es prácticamente atrapar, ¿no? Buscando, obviamente, una respuesta que lo perjudique al testigo. Inmediatamente se objetó la pregunta. El Ministerio Público decidió no hacerle esa pregunta porque, obviamente, pues, era objetable porque la pregunta era capciosa. Y en ese momento decidimos que cualquier pregunta que le haga la parte agraviada a mi patrocinada no iba ella a contestar porque había demostrado malaje procesal a realizar una pregunta capciosa que tuvo como finalidad perjudicarla, ¿no? Miren, las preguntas impertinentes también están prohibidas, las que no están relacionadas a los hechos. Así que es importante preparar a nuestro testigo para que el testigo mismo verifique, ¿no? Verifique, realice una narración de los hechos basado, obviamente, a lo que es digno de imputación, o a lo que está relacionado a la imputación, lo que es parámetro de la imputación. ¿Ok? No, muchas veces conviene distraer la atención de los jueces. ¿Ok? No conviene distraer la atención de los jueces. Lo que queremos es que el juez o los jueces escuchen datos relacionados al hecho, que es materia de imputación. ¿Ok? Y también están prohibidas las preguntas sugestivas o sugeridas. Esto donde lo encontramos en el artículo 376, inciso 2 del Código Procesal Penal. Esto, miren ustedes, está establecido justamente en el artículo 376, inciso 2 del Código Procesal Penal. El examen de los testigos se sujeta en lo pertinente a las mismas reglas que el interrogatorio del acusado, ¿ok? O sea, son las mismas reglas del interrogatorio del acusado que corresponde a los testigos, ¿no? Y dentro de los testigos también se puede considerar también la declaración de los peritos, ¿ok? Dentro de un instante vamos a hablar un poquito acerca de ese tema.
Producción del testimonio. En el examen directo se deben tomar en cuenta algunos lineamientos para que este interrogatorio sea efectivo. ¿Ok? Primer elemento, tiene que ser sencillo. No podemos poner en riesgo la producción efectiva del testimonio con un lenguaje sumamente técnico. Tiene que ser un lenguaje que el juez pueda entender. ¿Ok? El testigo debe declarar en lenguaje que sea comprensible para el juzgador. ¿Ok? A veces presentamos testigos que son demasiado técnicos y esos tecnicismos impiden que se pueda verificar a ciencia cierta si, digamos, algún hecho ha ocurrido o no ha ocurrido, ¿no? O cómo es que se ha establecido alguna situación o circunstancia particular en el caso. Por eso es importante la sencillez al momento de preguntar. Por eso también es importante, si tenemos a un testigo, que es un testigo, por ejemplo, muy técnico, ¿no? Un testigo experto, por ejemplo, y nosotros lo señalamos, lo incorporamos como testigo, pues hay que también aclararle, ¿no? La manera cómo tiene que contestar las preguntas, cómo tiene que señalar, cómo tiene que hablar, ¿ok? Eso es importante también para evitar mucho tecnicismo y que no se entienda su declaración. Un pecado capital del interrogatorio directo es que no se le entienda al testigo. Es un error garrafal, es un error terrible. El testigo está para declarar y para que los jueces lo escuchen. ¿Eso qué significa? Significa que el testigo tiene que ser entendible. ¿Ok? Una segunda situación, un segundo lineamiento a tomar en consideración en el examen directo es escuchar al testigo. Ojo, podemos preparar de repente nuestras preguntas, pero hay que escuchar, hay que estar atentos al testigo. ¿Ok? Las respuestas que realice el testigo, ¿por qué tenemos que estar atentos a sus respuestas? Porque si no lo hacemos nosotros, menos el juzgador. Porque el testigo puede señalar algo que de repente no ha sido preparado y necesita tal vez la realización de alguna pregunta en particular. Este testimonio podría generar una respuesta en la que sea necesaria resaltar algún punto importante, que el testigo de repente señale algo en particular que está señalando de manera general, para minimizar también aspectos negativos de su declaración, para aclarar alguna circunstancia que pueda ser confusa y que de repente el testigo tuvo la capacidad de, de, de clarificarla al momento de declarar. Entonces, esas cuestiones tienen que ser también consideradas. Miren ustedes, tienen que ser consideradas también al momento de la realización del interrogatorio directo. Otra circunstancia también muy importante es que se tiene que controlar el ritmo de la declaración, darle mayor énfasis y tiempo a lo más resaltante del relato. No se debe detener en partes que sean innecesarias, que sean perjudiciales, no. Pasa rápidamente esas partes, ¿no? Y el tiempo más grande, dárselo al relato del testigo, que obviamente sea favorable. Entonces, el control del ritmo es muy importante. A diferencia del contrainterrogatorio, por ejemplo, donde el control del ritmo, ¿qué significa? Significa hacer preguntas rápidas al testigo para que caiga. Preguntas obviamente sugestivas, para que respondan sí o no. Rápidas, inmediatas. El ritmo es mucho más vertiginoso en un contrainterrogatorio, mientras que en un interrogatorio directo, pues va a tener que ser más controlado, más tiempo, ¿no? Recuerden, el personaje principal en un interrogatorio directo es el testigo. El testigo es el que tiene que brindar la información. Lo que buscamos entonces es que los jueces escuchen a los testigos. No leer el examen directo. Ojo, el abogado pierde el estado de alerta en el cual debería estar y deja pasar la oportunidad para aprovechar y reaccionar a la información que el testigo está aportando. Escuchar al testigo, no leer, ¿no? Su declaración, escucharlo.
Porque ya les he indicado que esto va a poder generar también algunas otras preguntas que pueden aclarar de repente lo difuso, lo confuso, lo oscuro de su declaración y que merezca de repente la atención del juez o de los jueces. El testigo, recuerden ustedes que en muchas oportunidades no va a saber qué conviene o qué no conviene en la teoría del caso. Por eso les decía que en la preparación del testigo hay que explicarle qué es lo que quiere, qué es lo que se busca. La preparación del testigo, entonces, es determinante, importantísimo. ¿Ok? También podría, miren ustedes, en menor medida, pero también podría usarse apoyo gráfico, diagramas, mapas, diferentes tipos de representaciones que sean útiles e ilustrativas para captar y mantener la atención del juez, ¿ok? Y para que el testigo pueda explicar mejor su versión de los hechos. Hace unos años atrás tuve un caso donde utilicé, miren ustedes, un mapa. Hice una especie de póster de un mapa. Y bueno, ¿para qué? Para que los jueces verifiquen. En el mapa señalaba dónde vivían las 6 personas comprometidas, 6 acusados, 2 agraviados, que todos vivían en un marco de tres cuadras. Eso significa que se conocían. ¿Y por qué habíamos señalado eso? Porque queríamos demostrar que la Fiscalía se había equivocado al señalar que existía un robo en contra de las supuestas víctimas. Porque nadie comete un robo, decía yo, en una fecha que fue la que se cometió el hecho, que fue el 1 de enero, una fecha muy festiva, en un barrio muy populoso, con mucha gente en la calle. A media cuadra de la casa de mi patrocinado, uno de esos 6 personas involucradas, una de esas 6 personas acusadas, era mi patrocinado. Y peor, a un vecino que vive efectivamente en un radio de 3 cuadras. ¿Ok? Eso con la finalidad de descartar la intención o el dolo de robar que la Fiscalía había imputado. Y fue muy exitoso, por ejemplo. Así que el uso de apoyo gráfico también es importante, ¿no? Si ustedes han visto las películas norteamericanas, donde presentan, ¿no? En pizarras, se presenta a la Fiscalía fotografías, con la finalidad de que se pueda reconocer de repente a determinada persona y utilizar al testigo para que eso pase. Bueno, el uso de apoyo gráfico en Perú no se utiliza tanto, pero se puede. Y puede ser también muy favorable para el testigo, ¿no? Porque el testigo, como les vuelvo a repetir, puede explicar mejor a través de un diagrama, por ejemplo, a través de un mapa o la utilización de fotografías, puede explicar mejor la versión de los hechos, su versión de los hechos. Y por último, anticipar las debilidades del caso. Esto es importantísimo. Cuando presentamos el testigo hemos indicado que pueden haber pros y contras, pueden haber debilidades y fortalezas. Bueno, hay que anticipar las debilidades. Si vemos que nuestro testigo tiene debilidades, nosotros mismos señalémosla. No permitamos que la contraparte lo haga. ¿Por qué? Porque la contraparte, pues al señalar las debilidades, va a generar la percepción de que nuestro testigo no es digno de crédito. La contraparte lo va a hacer con la finalidad de desacreditar al testigo. Nosotros tenemos que hacerla, o mejor dicho, nosotros tenemos que acreditarlo más bien. Y una forma de acreditar es señalando las debilidades. Nosotros mismos, no permitir que la contraparte lo haga todavía. Nos debemos anticipar al contraexamen, al contrainterrogatorio. Anticipar debilidades, ¿no? Es importante porque puede ser considerado como un acto de honestidad por parte del litigante. Y esto puede hacer ganar puntos a favor. Si no lo hacemos, permitimos que la contraparte lo haga. Si la contraparte lo hace, lo que va a generar es desvirtuar lo que dice el testigo, desacreditar lo que dice el testigo, por lo menos al testigo mismo. Entonces, hay que anticipar las debilidades y señalarlas. Miren ustedes, señalarlas. Esto es trascendente, esto es importante en un interrogatorio directo. ¿Ok? Para evitar que la contraparte se aproveche y desacredite a nuestro testigo
¿no? Señalando las debilidades del mismo. Entonces, eso es importante considerar. Eso es importantísimo considerar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto a los peritajes, la declaración de testigos o de peritos puede ser también materia también de examen y contraexamen, no hay ningún inconveniente en ello, sea tanto en juicio oral, juzgamiento o en investigación preparatoria, sea diligencias preliminares o investigación preparatoria formalizada. No hay ningún inconveniente en ese caso. Lo que sí quiero decir respecto a testigos, hay algunas cosas que me parece que son importantes considerar. En primer lugar, hay que considerar de que se toma muy en cuenta, se toma muy en cuenta las pericias psicológicas forenses. Y esto es importante que podamos aclarar. Desde mi punto de vista, una pericia psicológica no puede ser tan trascendente, no puede ser suficiente para condenar a una persona por una sencilla razón, porque la psicología no es una ciencia exacta. Es más, recuerden ustedes que para muchos cuestionan la posibilidad de que la psicología sea ciencia. Muchas de las teorías de la psicología son cuestionadas. A Freud, por ejemplo, que es un importante psicoanalista, se le cuestiona todo lo que él, a lo que las investigaciones ha arribado en sus investigaciones, se le cuestiona absolutamente todo. Entonces, ese es un tema, un problema grande. Otro problema es que la declaración, la pericia psicológica es muy subjetiva. Es muy subjetiva. Depende del pensamiento del psicólogo, depende de su forma de vida, depende de cómo piensa, depende del mundo que tiene en su cabeza. Y por eso es que, como es tan subjetiva, si vamos para ser evaluados a un psicólogo A, el psicólogo A puede decir A. Si vamos a un psicólogo B, el psicólogo B va a decir B. Si vamos a un psicólogo C, vamos a decir C. Entonces, eso, fíjense ustedes, es muy importante delimitar, es muy importante dilucidar y verificar. ¿Ok? Muy importante verificar. Tremendamente importante verificar. Entonces, por ejemplo, un examen psicológico no puede ser digno de crédito y ser solamente un elemento para poder sancionar penalmente a una persona, por lo que ya les indiqué. Además, hay una cuestión que es importante, ¿no? El psicólogo, normalmente, cuando hace su pericia, evalúa por 45 minutos, ¿sabes? Y prácticamente en su informe pone en sus conclusiones como si conociera de toda la vida a la persona que ha sido evaluada. Yo les hago una pregunta. Ustedes conocen personas, incluso viven con personas que de repente nunca terminan de conocerlas completamente, por más años que vivan con ellas. Imagínense, pues, 40 minutos a través del método que es hay que ser sinceros, el único que se utiliza, la entrevista, en donde la persona evaluada puede incluso manipular, ¿no? Al perito, psicólogo, o no. Entonces, esas circunstancias creo que hay que tomar en consideración. En el interrogatorio directo de nuestros peritos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dejarlos que se explayen. Eso es, dejarlos que se explayen. Y hacerle preguntas específicamente a algunas conclusiones que merezcan nuestra atención. Recuerden que estamos en el interrogatorio directo. Entonces queremos que la información que brinde nuestro perito sea obviamente la que queramos que escuchen los jueces, perciban los jueces con sus sentidos. ¿Ok? Ojo, en el caso del perito también es necesario la preparación. Por más especialista que sea el perito, necesita una preparación, porque va a estar obviamente frente pues a un tribunal. Y sobre todo, después de las preguntas que se le pueda hacer por parte de la defensa que ha presentado, o el abogado que lo ha presentado como perito, también va a venir
el contrainterrogatorio, donde va a querer cuestionar de repente sus capacidades. Normalmente el cuestionamiento de los peritos está relacionado al conocimiento que tengan de determinado tema. Porque hay que ser sinceros, ¿ah? Se habla de peritos. Pero ¿quién es un perito? Un perito es un experto en un tema. Es increíble porque vemos que muchas veces se utilizan peritos oficiales que no tienen ninguna experticia, ninguna experiencia. Solamente, por ejemplo, casos de psicólogos, de los que hemos hablado. Son psicólogos nada más. Y hacen evaluaciones y hacen disquisiciones en sus peritajes muy, pero muy largos, amplios, por ejemplo, relacionados al tema sexual. Y cuando se les pregunta, ¿usted es especialista en psicología sexual? Dicen no. Miren, ¿por qué en el ámbito del derecho a nosotros sí se nos exige el ser especialistas en algo y en otras ramas, en otras carreras, mejor dicho, no ocurre eso, como en el caso de la psicología? El psicólogo prácticamente se entiende que sabe todo. Y no es así. Sabemos nosotros que en el ámbito del derecho hay especialistas en derecho penal, en derecho civil, ¿no? En derecho administrativo, en derecho constitucional, etcétera. Pero en la psicología basta que sea psicólogo y con eso ya es suficiente para saber todo. Puede hacer exámenes a personas víctimas de violación sexual, puede hacer exámenes a personas de repente que habrían cometido o serían imputables o se les imputaría la comisión de un delito de repente, no sé, de violencia, cuando no han estudiado de repente ello, cuando no han estudiado tal vez algún curso o alguna maestría o algún posgrado de repente relacionado digamos, violencia contra la mujer, tal vez. En cambio, el abogado, y la respuesta es siempre la misma, ¿no? La respuesta es, bueno, yo como psicólogo estudio todo. Claro, los abogados también estudiamos todo, ¿o no? Pero como abogados estudiamos todo, siempre tenemos que tener una especialidad. Eso nos exige, por ejemplo, algunos peritos oficiales. Entonces, miren ustedes, es una forma también, bueno, en el contrainterrogatorio, de cuestionar, ¿no? Cuestionarlos, desacreditarlos, ¿no? Pero si es nuestro perito en un interrogatorio directo, obviamente lo vamos a querer acreditar. Vamos a preguntarle cuáles son sus condiciones, sus facultades, qué es lo que ha estudiado, qué conocimiento tiene respecto al tema, para demostrarle al juez o a los jueces de juzgamiento, es una persona idónea para declarar. Es una persona preparada para declarar como es. Es una persona que conoce. Es un perito. ¿Por qué es un perito? Un especialista. No es solamente un profesional. En el Perú estamos confundiendo mucho de términos. El profesional no es un perito. El profesional es cualquiera. Un perito es un especialista. El perito es una persona que ha estudiado una determinada ámbito de la ciencia, arte, ¿no? Oficio. Es una persona que tiene un conocimiento superior al que podría tener cualquier profesional. Ese es un perito. Pero se dan cuenta que en nuestro sistema nos confundimos, o no nos confundimos, sino que no consideramos ello. Y eso obviamente es grave, porque recuerden ustedes que muchas veces en las manos del perito podría estar la libertad de las personas. Una pericia, los jueces la consideran muchas veces como un elemento, un medio probatorio determinante, importantísimo. Entonces, tenemos obviamente ahí que evaluar y obviamente debatir respecto a ello. Verdaderamente estamos ante un perito, porque la Fiscalía lo dice, porque ha hecho 3 o 4 pericias al día en un plazo de 5 años. ¿Es un perito? Perito es una persona que, como dice indicado, tiene un conocimiento superior al de cualquier otro profesional de su materia. Ese es un perito, un conocedor. Y si no tiene esa capacidad, pues puede ser cuestionado, obviamente. Puede ser cuestionado. Muy bien. Entonces, miren ustedes, esa es la importancia que tiene el examen médico. Recuerden,
el personaje principal es el testigo que tiene que explayarse. Pero claro, hay que determinar sobre qué tiene que explayarse. Y si hay algo que no lo haya señalado, hay que estar atentos a su declaración para preguntarle sobre ese aspecto en particular, como hemos indicado, ¿no? Entonces, es importantísimo las preguntas que son más importantes, que son las preguntas abiertas en este tipo de interrogatorio. ¿Ok? Porque eso va a dar la idea de que el testigo está declarando de manera voluntaria, y particularmente voluntaria, de manera consciente y de manera sobre todo espontánea.